Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema, y vamos a pasar a hablar acerca del equipo Aston Martin y de las recientes actualizaciones que llevaron en Hungría. Recordad que ese es el último paquete de novedades que ha introducido el equipo Aston Martin, unas actualizaciones las cuales eran muy esperadas. Hasta el propio Alonso, que eso era lo que destacaba, hablaba sobre ellas y hablaba además de manera bastante positiva. No sabíamos qué era lo que iban a acabar introduciendo, pero es que el propio Fernando Alonso decía que querían una sorpresa positiva. Bueno, cuando ya llegamos al fin de semana de Hungría, que además se había adelantado una de las actualizaciones, que era ese nuevo alerón delantero que llegó a la anterior carrera en Silverstone, y se había trazado unos nuevos pontones que tampoco llegaron en Bélgica, así que suponemos que irán llegando en estas próximas carreras. Hablaron acerca de esos objetivos que tenían con esas actualizaciones y no era ser mucho más competitivos. Es más, sobre lo que va a hablar ahora Mike Krack también comenta exactamente esto. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo sí que lo han acabado cumpliendo y lo va a explicar el team principal del equipo Aston Martin de por qué ha sido así, que era sobre todo el de hacer un coche mucho más estable, que era algo que desde las llegadas de las mejoras con el primer paquete de Japón, aunque después de Japón más o menos todavía seguía siendo funcional el coche, pero sobre todo después de las mejoras que llegaron en Imola, no estaban consiguiendo hacer un coche que fuese estable, no estaban haciendo un coche que fuese fácil de conducir, por lo que era regresar a un coche más fácil de conducir y sobre todo un coche con mucha más estabilidad, fiabilidad, y que los datos se correlacionasen con el simulador y túnel de viento. Eso es algo que estaba teniendo problemas Aston Martin, lleva teniendo problemas de esto realmente desde el año pasado. Y realmente las mejoras grandes que dieron en 2023, ¿no? Las que le situaron siendo segundos en el Mundial de Pilotos de Constructores, cuando Alonso al principio de temporada conseguía hacer podios y demás, también fue un error de simulador y un error del túnel de viento. Quiero decir, ellos esperaban mucho menos y fijaros hasta dónde llegaron, ¿no? Entonces ahí vemos que ya estaban incluso también en ese punto teniendo problemas de correlación. Pero es que en el caso de las actualizaciones que llevaron en el Gran Premio de Emilia-Romagna, también tenían unas expectativas muy altas, según el simulador, según el túnel de viento. La mejora era altamente significativa, pero no se acabó cumpliendo. Por lo que para este fin de semana, para el Gran Premio de Hungría, mejor dicho, hace 2 carreras ya, tenían las expectativas puestas en cumplir los datos que tenían. No era una mejora mayúscula, no era lo que iba a ser diferencial, lo que se llevó en el Hungaroring, para directamente en esa carrera, me refiero, tener un mejor rendimiento, que aún así en Hungría, si no hubiera sido por esas mejoras, no hubieran estado ni siquiera en la posición en la que estuvieron, hubieran estado mucho peor como estuvieron en España. Pero no esperaban esa mejora de rendimiento directa, sino cumplir esos objetivos, y si se cumplían sí que tienen un mayor optimismo para el final de año, pues porque ya saben por lo menos que esta línea de desarrollo sí que está siendo la efectiva, sí que está siendo la que se les está cumpliendo lo que tiene el simulador y túnel de viento con lo que hay en pista. Por ello son optimistas, y así comenta Mike Krack, hace balance acerca de estas mejoras, confirmando que sí funcionaron. Las actualizaciones que instalamos en Hungría están funcionando. No se trata solo de hacer el coche sea más rápido durante el resto de la temporada, sino también de saber que entendemos nuestra plataforma y sabemos cómo desarrollarla. Un periodista al que posiblemente le faltaba contexto me preguntó si seguíamos perdidos. Le respondí que perdidos implica que no sabes dónde estás. Si las actualizaciones no hubieran funcionado, entonces estaríamos perdidos, porque eso implicaría que no entendemos muy bien nuestro coche. Estábamos preocupados porque nuestra actualización previa a Hungría no dio los resultados que esperábamos, pero como estas últimas actualizaciones sí funcionan, tengo la confianza de decir que vamos en la dirección correcta. Hemos adoptado un nuevo enfoque con el coche y ahora estamos progresando. Desde el punto de vista de la ingeniería, veo la luz. Confío en nuestra ingeniería, en nuestro desarrollo de rendimiento, en nuestro desarrollo aerodinámico. Estamos en el camino correcto y tenemos una mejor segunda mitad de la temporada. Normalmente no soy tan atrevido con las declaraciones, pero sabemos lo que tenemos. Algunas de esas actualizaciones anteriores no han ofrecido exactamente lo que esperábamos. Las tendencias han sido correctas, pero quizá las ganancias esperadas en algunas áreas no han sido tan grandes como se predijo.
bajo, mientras que las pérdidas correspondientes en otras áreas han sido mayores de lo previsto. El efecto neto es una actualización que es menos efectiva de lo esperado. Así que le vemos bastante optimista, llegando a decir que ve la luz en ese punto de vista en cuanto a la ingeniería, llegando a decir que van muy correctos, o también diciendo esa frase de: no suelo ser tan optimista, pero sabemos lo que tenemos. Que bueno, eso de que no suele ser tan optimista, perdóname que dude, pero bueno, sí que es verdad que es más optimista, más directo que en muchas otras ocasiones. Así que bueno, veremos si esto se acaba cumpliendo. Recordad que Minecraft, que lo hemos tratado ya en el canal también, ha dicho que va a haber nuevas novedades. Se había informado que así van a ser, más allá de los nuevos pontones que están por llegar, porque es que iban a llegar en Hungría, nos acabaron dando. Pero más allá de aquello, sí que todavía queda ese paquete que comentaba Carlos Miquel, que en teoría se iba a asemejar mucho más a los coches de los rivales, y sí que ha dicho que vendrán nuevas piezas, así que veremos si también van cumpliendo los objetivos y pueden cumplir ese objetivo que se había marcado tanto Alonso, tanto Crack, todo el mundo dentro de Aston Martin, que es el de acercarse a los equipos de arriba. Pero otro equipo que también está teniendo complicaciones este año es Red Bull, y es bastante sorprendente que esté así siendo, porque la verdad, ya no solo veníamos de un año ultra dominado de Red Bull, que efectivamente veníamos de ello, pero es que ya no es solo eso, sino que incluso recordemos que Red Bull empezó muy fuerte esta temporada, empezó también ganando todas las carreras Max Verstappen, hasta que las cosas empezaron a dificultarse en Miami. Empezó ganando todas, no ganó Australia, pero eso fue por un abandono, si no podría haberla ganado, por lo menos hubiera estado en esa pelea, pero luego al final estamos viendo un año en el que está costándoles mucho más. ¿Y qué es lo que les está ocurriendo? Bueno, pues Pierre Gasly, quien es el director técnico ahora de Red Bull, el que ha sustituido a Adrian Newey, ha explicado las limitaciones que están sufriendo. Sobre todo este RB20 no cumple con los objetivos, no cumple con las expectativas que tenían puestas sobre él. Las expectativas no era mantener la ventaja que tuvieron el año pasado, porque eso daban por hecho que iba a ser altamente complicado por las limitaciones que Red Bull tiene este año, tanto de horas de túnel de viento, tanto de desarrollo, etcétera, por haber ganado el año pasado. Y entendían que era muy posible que el resto de equipos consiguiese disminuir la diferencia. Sin embargo, el problema principal es que el RB20 no ha cumplido con los objetivos, no ha cumplido ni siquiera con lo que ellos esperaban que fuese ser capaz, siendo el caso actualmente de que en curvas rápidas, sobre todo, están siendo más lento de lo esperado. Si además a esto le añadimos que en curvas rápidas es donde McLaren más fuerte es, pues tenemos el caso de, por ejemplo, lo que ocurrió también en el Gran Premio de Hungría. Luego, en cuanto a curvas de baja velocidad, sí que están cumpliendo con lo esperado. Sabemos que tienen esos problemas con los baches y con los pianos, pero esto dice que el año pasado ya lo tenían y que no ha cambiado mucho. Sobre todo es esas curvas rápidas donde querían haber mejorado, no han sido capaces, y es donde más están sufriendo este año, por lo que eso les está costando bastante tiempo. Además de todo esto, añade también que Red Bull, y esto ya se ha contado en alguna que otra ocasión, Red Bull este año está teniendo también problemas de correlación, que es bastante curioso que Red Bull esté teniendo estos problemas de correlación cuando, por ejemplo, el año pasado no los tenía. ¿Por qué puede ser que tengas de repente problemas de correlación si estás avanzando en el mismo punto que estabas anteriormente? Quiero decir, porque si cambias la filosofía, pues puede ser que se asemeje un poco más. Bueno, en el caso de Ferrari también les está ocurriendo este fenómeno, que es bastante curioso después de haber acertado con los cambios que se dieron a principios de año. Pero en este caso lo que ha ocurrido también sin más es simplemente que ese túnel de viento, pues los datos avanzando no se están cumpliendo. No es fácil aún así acertar tanto en el simulador como en el túnel de viento, porque es un mundo virtual que luego tienes que trasladar, es un mundo ideal, es un mundo perfecto que luego tienes que trasladar a la vida real. Por ejemplo, el propio porpoising, que es lo que está sufriendo Ferrari, no lo sufrieron tampoco, ya no ahora, sino me refiero en 2022, tampoco lo estuvieron sufriendo los equipos en ese simulador, pero luego llegados a pista sí que lo sufrían, así que les costaba mucho más encontrar las soluciones. Eso sobre todo para los baches es posible que le esté pasando a Red Bull, siendo muy difícil conseguir emular los baches en el simulador a lo que luego son en la vida real y teniendo estos problemas, ¿no? Pero más allá incluso de eso, sin más, simplemente que no están cumpliendo las expectativas, algo que
podían llegar a entrever, podían llegar a pensar que podía pasar, que podía acercársele los rivales, pero no a este nivel de que ellos incluso no estén teniendo el rendimiento esperado. Y es que incluso hasta el propio Gran Premio de Bélgica, que es un circuito en el que esperábamos que fuesen altamente competitivos, no fueron tanto como nos esperábamos. Después de años de muchísimo dominio, la verdad que sufrieron más de la cuenta. Ya no hablo por el propio Verstappen no siendo capaz de remontar, eso lo que te demuestra es que hay más igualdad, pero sí el propio fin de semana como tal les costó mucho y Checo, saliendo segundo, sabemos dónde acabó. Entonces la verdad que en ese sentido está siendo curioso el rendimiento de Red Bull. Yo diría que no del todo. Sin duda hemos mejorado el coche en comparación con el año pasado, aunque en algunas áreas no hemos rendido como esperábamos. Sobre todo en las curvas rápidas esperábamos algo más de lo que tenemos ahora, sin mirar a nuestros rivales. Basándonos puramente en nuestras propias herramientas, esperábamos un poco más. Creo que algunos aspectos pueden estar relacionados con la correlación. Usamos un túnel de viento relativamente antiguo, bueno, no es tan antiguo, pero sí que Red Bull ya tiene un proyecto de reforma que en teoría va a acabar en el 27, si no recuerdo mal, es lo que llegaron a decir. Y además tenemos menos tiempo de uso de túnel de viento que el resto por culpa de nuestra posición en el campeonato. Y también se debe a que estamos en el tercer año del reglamento actual. Creo que hemos mejorado muchos en las curvas lentas y de velocidad media en comparación con el pasado curso. Ahora somos relativamente, hablando en comparación con nuestros rivales, un poco más débiles en curvas rápidas. El año pasado éramos muy buenos en ese sentido. Por último, seguimos estando muy atrás en los baches y pianos, pero eso también ocurría el año pasado. No hemos dado el paso esperado, las limitaciones de ese reglamento son bastante grandes y si mantienes el reglamento estable, entonces puedes estar bastante seguro de que todos se acercarán entre sí. Que además ante eso también comentar unas palabras que también había dicho el propio Pierre Gasly sobre si cree él que están en el final del desarrollo del RB20. Y lo que comenta él es que cree que puede haber sido que estén en el final de este desarrollo, que hayan llegado al techo, que eso sería curioso, ¿no? Que les pase a Red Bull y que ahora tengan que adoptar una nueva filosofía. Después de unos años con un reglamento muy estable, pues al final hemos llegado quizá a ver el máximo de este concepto que fue el más exitoso, que fue el que todos han intentado imitar, pero ahora están tomando otras vías algunos rivales y les está yendo mejor que este concepto. Este concepto parece que funcionó muy bien desde primeras, pero ha tenido un desarrollo hasta lo que estamos viendo actualmente, mientras que el resto de equipos están evolucionando. Que ante esto también Pierre Gasly lo que comenta es que esto es algo normal también en esa estabilidad de reglamento y que al igual que muchos rivales se imitaron, se inspiraron en ellos, con lo que tenían ellos, está bien que otros equipos hayan encontrado otras cosas a las que ahora ellos tengan que, con las que ahora ellos tengan que inspirarse. Que a mí me parecería muy curioso que ahora sea Red Bull quien empiece a adoptar estilos de McLaren que ellos han ido introduciendo, sobre todo por lo que ellos se han quejado, sobre todo el año pasado, de que los equipos estaban imitándoles cuando es algo normal y al final ahora ellos también les van a imitar, esto puede llegar a jugar en su contra. Pero ahora sí, dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar una explicación, un análisis que ha hecho que me parece interesante de Peter Windsor, que ha hablado, que es un periodista de Fórmula 1 con muy buena información de Williams, y ha hablado acerca de la llegada de Carlos Sainz y de las cláusulas de su contrato. En este sentido, no es algo que él dé de información, sino que es un análisis a la situación que se generaría con la cláusula de salida en el 2025. Pero también antes de comentaros las palabras que él dice y ya luego lo debatimos un poco, quiero explicaros por qué lo dice él de esta forma. Y es que lo que se ha dicho, la información que hay, que luego James Bowes lo ha desmentido, pero bueno, esto que lo desmienta James Bowes, pues bueno, luego puede ser que sí que lo incluyan en el contrato, aunque no quieran, obviamente, que esto sea público. Lo que se ha dicho es que tiene una cláusula de salida en el 25, potencialmente si uno de los equipos top viene a por él. Pero en inglés, esto es lo que se ha dicho aquí en España. En Inglaterra, lo que se ha dicho es que tiene una cláusula de salida para irse a Red Bull o a Mercedes. Si viniera uno de los dos, se podría marchar. Algo que, por cierto, también te digo, tiene más sentido que especifique los equipos que, si le llaman a la puerta, se puede ir. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido tener una cláusula en la que ponga, si viene uno de los equipos, un equipo mejor de la parrilla, me puedo ir. Porque ¿qué consideramos mejor de la parrilla que Williams?
¿Lo consideras Aston Martin? Hombre, pues a ver, Aston Martin está por delante, por supuesto, pero ¿consideras Haas por delante? Quiero decir que al final es que si la cláusula es si es mejor que Williams, es muy relativo. Tiene sentido que se especifique los equipos, pero no es realmente lo que en teoría tendría la cláusula. En teoría se está diciendo que es lo otro. Pero como se ha informado, se ha dicho, sobre todo esto en Twitter, cuando se reduce, ¿no?, la información, se ha puesto que tendría esa cláusula para irse a Red Bull o Mercedes, aquí es cuando llega Peter Windsor. Y lo que dice es que sería un error que tenga solo a estos dos equipos en esa cláusula, porque él cree que tendría que haber añadido también la posibilidad de, si vuelve Ferrari, poderse marchar. Sería un gran error si esa es la redacción real de la cláusula, porque ¿por qué no ha metido a Ferrari ahí? Imagina que Luis para después de un año, por la razón que sea, y hay un asiento en Ferrari disponible. Imagina que Carlos Sainz acaba de volver a Williams porque acaba de terminar segundo en el Gran Premio de Hungría y le encanta el equipo, y luego una semana más tarde hay un asiento disponible en Ferrari y Ferrari está en el teléfono diciendo: Carlos, vuelve, te queremos, vuelve. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no ha metido Ferrari en la cláusula? ¿Por qué solo piensa en Red Bull o Mercedes? ¿O está tan molesto con Ferrari que nunca querría pilotar para ellos? Ante esto también ha hecho un análisis un poco de la situación, no habla demasiado de Red Bull, diciendo que bueno, en Red Bull podría llegar a ocurrir que pueda abrirse una opción si es que se marcha Verstappen, pero habla muy por encima, pero luego, haciendo la comparativa entre Mercedes y Ferrari, lo que dice es que es más factible volver incluso a Ferrari que irse a Mercedes, porque si no fuese Hamilton, lo que dice es que él cree que Leclerc no cumpliría más de 2 años como máximo como compañero de Hamilton. Bueno, esto es lo que dice Peter Windsor, y que sería más fácil que en un Mercedes en el que ahora mismo tienen a Russell, que va a llegar Kimi Antonelli y que están tratando de fichar a Verstappen, que en ese sentido sí que bueno, puede tener más sentido que sea más complicado, ¿no?, recalar en Mercedes. Pero yo sinceramente, es lo que os digo, de por sí la cláusula no creo que no se incluya Ferrari, creo que es más los equipos top, si viene alguno de ellos me puedo marchar, básicamente, si esa cláusula está. Tampoco creo que sea una cláusula como tal de si vienen los equipos top me puedo ir y sin problemas, simplemente que al final, pues como todos los contratos, si se quieren romper hay cláusulas para hacerlo y habría posibilidades de hacerlo en el 25, pese a que lo descarte James Vowles en este sentido. Sí que creo que a Ferrari es más factible volver, creo que en el caso de Carlos Sainz no está tan molesto como para no volver, porque él mismo ha abierto esa posibilidad, ¿no?, de que un futuro pudiera llegarse a dar el caso. No creo que sea en el 25, sobre todo además también porque no creo que sea en el 25. En el 25 Carlos va a seguir en Williams para el 26, quiero decir. No va, sería muy extraño que haya opciones, y si hay opciones, no va a ser en Ferrari. Como muchísimos eran Red Bull si es que Verstappen se acaba marchando, pero en Ferrari no va a ser. Es que de verdad, y esta no es la primera vez que alguien, creo que fue David Coulthard quien recomendó a Sainz que se quedase como tercer piloto en Ferrari porque Hamilton no iba a estar más de 2 años. Que Hamilton tiene todavía, si quiere, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en Fórmula 1, que al final estamos viendo una Fórmula 1 en la que si te mantienes bien físicamente, puedes llegar a seguir corriendo durante muchos años. Lo estamos viendo al propio Fernando Alonso. Alonso acaba de cumplir 43, Hamilton tiene 39. Mínimo puede, para mantenidos al nivel de Alonso y viendo esta forma, no, serían 4 años más. Pero es que Alonso va a seguir y va a seguir a un buen nivel, porque si te mantienes a buen nivel, si te mantienes físicamente bien y te cuidas, puedes alargar mucho tu carrera. Entonces Hamilton puede seguir fácilmente 6 años si quiere. Ya esto entra en si él quiere, si no quiere, pero que mínimo tiene 3 años de contrato con Ferrari. Entonces no sé por qué se habla tanto de la posibilidad, esto lo ha comentado va a ser lo de los 3 años, no sé por qué se habla tanto de la posibilidad de que Hamilton se marche, pues dice Peter Windsor, después de un único año, o si no, como decía Coulthard, después de 2, que tiene 3 años firmados ya de contrato, que puede ser que se marche antes, que no lo cumpla, sí, se puede llegar a dar el caso. Pero Carlos no puede jugar con esa posibilidad. Carlos no puede estar a la espera de este piloto que se retire y yo cubrir ese hueco y mientras tanto no hacer nada. Sainz tiene que hacerse su carrera. Si acaba surgiendo la oportunidad de volver en el futuro, tendrá esa opción, pero eso es si acaba ocurriendo, y para que pueda llegar a ocurrir, no puede estar de brazos cruzados en su casa. Así que no podía como tal pensar en
si vuelve Ferrari el año que viene porque Hamilton solo haga un año, o lo que decía también el propio Coulthard. Luego, en cuanto a Leclerc, yo no creo que Leclerc se vaya a ir, que esto lo comentaba Peter Windsor, después de 2 años únicamente en Ferrari siendo compañero de Hamilton, sinceramente, porque aquí ya entramos en lo mismo, ¿dónde te vas? Si surge la opción de Red Bull, oye, pues puede ser una buena opción que tenga Leclerc, pero en Mercedes estamos en las mismas de que es bastante complicado. Yo a Leclerc sí que lo veo complicado que se marche, sobre todo después de 2 años, sobre todo si quiere seguir intentando poder pelear por el título con la escudería, como ha dicho en tantas ocasiones. Así que bueno, esto era por parte de Carlos Sainz. Lo último que os queremos comentar en este vídeo y finalizamos son unas palabras de un Valtteri Bottas que cada vez está más nervioso. Y es que el piloto finlandés es el piloto de los que potencialmente pueden quedarse sin hueco, que más posibilidades tiene de quedarse, pero cada vez son menores, porque los rumores indican que los 4 asientos que quedan disponibles lo van a ocupar rookies realmente. Uno siendo Kimi Antonelli, que sería Mercedes, luego en el caso de RB, que es otro de los asientos disponibles, en estos dos no podría recalar Bottas, y ahí, bueno, puede llegar a ser incluso que se quede Ricciardo, si no será Lawson, y luego está abierto la opción de Audi y Alpine. Alpine parece que va a subir a Jack Doohan, entonces te quedas sin esa opción y tienes la de mantenerte en Sauber barra Audi. Pero es que ahora los rumores que están sonando es que tienen interés por Gabriel Bortoleto. En el caso de no fichar a Bortoleto, si Lawson no asciende a RB, va primero Lawson antes que Bottas. Y si no, ya Bottas entra también en la pelea por conseguir ese asiento. Pero si no es el caso, si no ocurre todo lo que estamos diciendo, podría quedarse al final Bottas fuera de la Fórmula 1. No solo él, Sargent también se da por hecho, Magnussen se da por hecho y Zhou también es altamente probable, porque al final quedan 4 huecos y estos pilotos no van a continuar. Entonces, viendo este momento, vemos a un Bottas que anda que no han dicho en ocasiones tanto de que Carlos estaba frenando su futuro, realmente al final sí, Carlos ha frenado su futuro, pero Carlos les ha frenado la posibilidad quizá de ver en otras categorías, porque en Fórmula 1 no se van a quedar. Pero bueno, que está cada vez más nervioso porque el tiempo pasa, porque su futuro no se decide y porque ahora ya afrontando el final de temporada, solo restando 10 carreras, cada vez va a ser más y más tensión. Es una buena pregunta. Si soy sincero, esperaba que las cosas se arreglaran antes del parón veraniego. Todavía tengo que esperar un poco, pero no tengo una respuesta clara de cuánto tiempo. Obviamente, para mí, estoy llegando al punto de que ojalá sea más pronto que tarde. Como todo el mundo sabe, las cosas pueden empezar a ser bastante estresantes después del parón veraniego. Así que esas son las palabras de Bottas y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros y os recuerdo que podéis haceros miembros por si queréis apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.